Les damos la bienvenida a esta cuarta sesión de métodos cuantitativos en Unitec. Vamos a trabajar unos temas que nos parecen que son bien pertinentes, un poco buscando más la interacción entre diferentes investigadores, de un lado, y de otro lado, introduciendo también al investigador que está iniciando su proceso en Unitec a que puede identificar cuando un método cuantitativo puede llegar a ser más funcional en sus investigaciones. Entendemos que muchos de ustedes ya tienen una experiencia amplia en el manejo de datos cuantitativos, en su estructuración, interpretación, recolección y demás elementos que están allí presentes. Sin embargo, el objetivo que estamos buscando es más bien de poder comprender esa aplicación de los métodos cuantitativos en las diferentes áreas de conocimiento que tenemos en Unitec y a partir de ello preguntarnos cómo podríamos hacer posible eh, el desarrollo de investigaciones, rompiendo esas paredes disciplinares a veces tan fuertes que se nos han colocado en el desarrollo de las investigaciones. Es un ejercicio en donde esperamos que generemos un diálogo. Ya hay un ejercicio de foro donde pues ustedes podrán interactuar y creo que allí está el elemento más importante de este ejercicio de formación, que no necesariamente es mm, lo relacionado con los contenidos, que si bien nos ayudan, es en sus conocimientos, es sus experiencias, donde definitivamente creo que hay una construcción o hay una construcción de conocimiento a partir de otros conocimientos. Es decir, hay un diálogo de saberes y sobre ello es que vamos a hacer mucho énfasis en este ejercicio que ustedes van a presentar. Ese es el contenido. Vamos a comenzar con las reflexiones. Luego vamos a mirar el papel que tiene la investigación cuantitativa dentro de una perspectiva holística, es decir, vamos a comenzar a posicionar también una perspectiva epistémica que nos permita a nosotros poder utilizar lo cuantitativo en diferentes etapas de la investigación sin que ello tenga que reñir con lo cualitativo o sin que ello tenga que implicar el desarrollo de una investigación mixta, que será un tema posterior que se aborda en este ejercicio de formación. Luego vamos a entrar a revisar la aplicación de los métodos cuantitativos, algunas aplicaciones, por supuesto no pretendemos agotarlas todas en las diferentes escuelas. Entonces espero que sea de su agrado este ejercicio que vamos a iniciar. Lo primero es por qué pensarnos lo cuantitativo desde diferentes enfoques. Y acá quisiera introducirlos a una discusión que existe en algunas áreas de conocimiento donde pareciera ser que se nos invitara a pensar solamente en función de lo cuantitativo o en función solamente de lo cualitativo. Situación que pues creemos que ha generado algunas limitaciones en términos del alcance que podemos llegar a tener. Es decir, los sesgos que pueden presentarse allí, pues evidentemente pueden generar que las investigaciones no den cuenta como nosotros quisiéramos sobre la población o sobre el objeto estudiado. De esa manera, pues, porque habría que pensarnos lo cuantitativo desde diferentes visiones, porque básicamente lo que queremos nosotros es poder articular varias áreas del conocimiento. Entonces, piensen ustedes que desde una perspectiva de un problema tan complejo como la deserción académica, pues necesitaremos en algún momento de la investigación datos estadísticos que nos permitan a nosotros poder dar cuenta de un contexto de deserción y después en algún momento en ese mismo proceso problemático tendremos que hacer una investigación que nos ayude a comprender, a ella, digamos, más desde una perspectiva cualitativa, la situación y a mirar ciertas correlaciones, podríamos volver a lo cuantitativo. Fíjense que desde allí entonces operarían varias disciplinas, varias áreas, que es lo que queremos incentivar un poco en este ejercicio. ¿Cómo pensarme la investigación cuantitativa desde una perspectiva amplia?
muy en relación con la anterior pregunta, implicará que nuestros problemas de investigación estén mediados necesariamente por un diálogo de diferentes saberes de diferentes disciplinas. Este diálogo pues permite que no tengamos el sesgo un poco disciplinar que puede presentarse a la hora de abordar un problema. Por supuesto que habrán problemas que no requieran de una ampliación de la visión teórica, ¿sí? Problemas muy concretos de programación, por ejemplo, problemas muy concretos que tienen que ver con el tratamiento de cierta información, pero generalmente nuestros problemas de investigación son mucho más complejos y no obedecen necesariamente a problemas que se resuelven a través de métodos muy puntuales, como se les menciona. ¿Y por qué es necesaria esta reflexión? Porque muchas veces nosotros estamos por fuera de pensarnos que existe la necesidad de cuestionarnos si el método que vamos a utilizar es el más adecuado o si no lo es. Allí pues ya encontramos una dificultad porque para algunos investigadores eh, per se el método cuantitativo es el que debemos usar para abordar ciertos problemas y para otros investigadores per se el método cualitativo es el que debemos usar. En ese sentido necesitamos ser claros de entender que hay que reflexionar sobre las limitaciones que existen. Esas limitaciones se pueden dar porque básicamente nosotros al analizar una población encontramos una serie de datos que son cuantitativos, por ejemplo, pero que puede ser que no estén dando el alcance necesario para que yo pueda comprender o analizar mejor ese fenómeno. Y en ese sentido, sobre todo en las ciencias sociales, encontramos esas tensiones que están allí. No es que sea malo pensarnos esa discusión, pensarnos esos alcances. Fíjense que esta discusión de lo cualitativo y lo cuantitativo pues nos lleva a planos tan interesantes, por ejemplo, como las inteligencias artificiales. Fíjense que yo reflexionaba en estos días y decía un poco el desarrollo, por ejemplo, del arte en las IAs o inteligencias artificiales, pues es un desarrollo cuantitativo, básicamente, porque si bien el software predictivo, digamos, tiene unas características cualitativas de la información, del lenguaje, básicamente las predicciones y los elementos que aparecen allí, pues se dan a través de un ejercicio de estadística, de probabilidades mientras que quizás el arte en las personas se da a través más bien de la sensibilidad. Entonces, fíjense que esa discusión de lo cualitativo, cuantitativo tiene mucho sentido, no porque nos tengamos que casar con alguna de las visiones, sino porque detrás de esos ejercicios de investigación, pues hay toda una discusión que a veces no damos. Entonces, quería yo con estas reflexiones iniciales plantearles a ustedes la necesidad de reflexionar cuando estemos haciendo nuestro componente metodológico, nuestros proyectos de investigación. Muchas veces, como les digo, no lo hacemos, simplemente lo damos por sentado, pero poder dar esta reflexión, poder mirar el alcance de, por ejemplo, eh, el poder que podría llegar a tener datos cuantitativos en una investigación sociológica cuando digamos, hay tantos autores que están allí en esa tensión, por ejemplo, eh, que no comprenden en el positivismo la posibilidad de la comprensión de la sociedad. Vamos a encontrar las teorías críticas, por ejemplo, que atacan fuertemente esa perspectiva. Entonces, allí yo les pediría que hiciéramos este ejercicio de reflexión. Yo quiero mostrarles este gráfico que me parece muy importante. Ahí no me quedó la referencia, es un gráfico tomado de un texto de Jacqueline Hurtado que se llama Cómo formular objetivos de investigación. Es un texto que en lo particular yo utilizo con mis estudiantes y aquí lo que tenemos es una espiral holística. Esa espiral holística me está mostrando diferentes escenarios y momentos de investigación. Piensen ustedes que, como hace un rato habíamos mencionado, nos interesa investigar la deserción escolar y esa deserción escolar puede tener muchos componentes, muchos elementos que vienen dados por políticas institucionales, por modelos pedagógicos, por prácticas docentes por instalaciones, por publicidad,
una cantidad de elementos que pues nos implicaría a nosotros ponernos muy juiciosos a mirar cómo lo revisamos. Esos problemas que tienen esa amplitud, fíjense, pueden tener diferentes fases. Entonces, fíjense que estas fases van desde lo exploratorio, descriptivo, pasando por lo analítico, hasta una posible evaluación final de todo el proceso de investigación. Y acá pues encontramos, digamos, el objetivo o el alcance mejor que pues tienen este tipo de investigaciones. Fíjense que el exploratorio, por ejemplo, vamos a buscar delimitar un tema cuando nosotros no sabemos qué hay dentro de ese tema, pero lo primero que tenemos que hacer es delimitarlo y dar las pautas para decir de dónde a dónde va. En una parte descriptiva, nosotros básicamente hacemos un diagnóstico, caracterizamos una situación y así mismo pues tenemos todos estos componentes que están acá. ¿Y qué tiene que ver esto con la investigación cuantitativa? Muy importante que ustedes vean que de estos diferentes procesos pueden tener componentes cualitativos, cuantitativos o mixtos. Fíjense que, por ejemplo, en esta parte de la explicación, ¿sí? Cuando yo voy a un modelo explicativo, en un modelo explicativo, pues lo que voy a tener básicamente es que hay unas variables que son, o hay mejor, una variable que es determinada por otras variables. Y yo puedo encontrar las relaciones causales que existen allí. Evidentemente, este tipo de investigaciones tienen una visión totalmente cuantitativa, ¿sí? Entonces, habrá en algunos momentos de la investigación, no es que todos estos tengan que estar dentro de la investigación, es probable que estén, como es probable que no, requerirán de metodologías cuantitativas. Y aquí es donde, pues, es muy interesante para algunas disciplinas que a veces se alejan un poco de lo cuantitativo, entender que probablemente en alguno de esos escenarios de la investigación, sobre todo si son proyectos que se piensan en el largo plazo, pues necesitarán el uso de herramientas cuantitativas. Esta perspectiva que tenemos acá, que como les mencionaba hace un rato, la trabaja Jacqueline Hurtado, hace parte de toda una propuesta epistémica, que es el holismo, y que tiene además una fundamentación filosófica. No hace parte de este ejercicio, pero sí nos permite a nosotros tener una comprensión mucho mayor del problema. Entonces, espero que además este ejercicio nos ayude a nosotros a configurar de una mejor manera los problemas de investigación teniendo en cuenta esta espiral y además nos permita a nosotros también mirar qué metodologías vamos a aplicar dependiendo el momento de la investigación en la que estamos. Fíjense que eso nos cambia un poco el chip porque normalmente nosotros teníamos muy orientadas las investigaciones que cuando se necesitaba lo cualitativo o lo cuantitativo simplemente hacíamos una triangulación de información en el caso de las investigaciones mixtas, y pare de contar. Acá estamos diciendo una cosa totalmente distinta. No es que las investigaciones mixtas no tengan cabida aquí, por supuesto que sí. Lo que estamos diciendo es que a cada momento de la investigación pensada como un proyecto de largo plazo y que tiene diferentes etapas, le merecerá un modelo, o mejor, un método de investigación que sea el apropiado para esa etapa. Bueno, entonces, como decíamos, es una herramienta que es muy útil, que nos sirve para muchísimas cosas. Acá no vamos a hablar del método científico eh, y tenemos algo en el material de apoyo que nos permite a nosotros pues, como evidenciar los elementos básicos que tiene el método científico y que nos permite a nosotros poder aplicar los métodos cuantitativos de forma coherente. La ventaja que tiene la investigación cuantitativa desde la experiencia en comparación con la cualitativa es que el camino está muy bien demarcado. En lo cualitativo, más bien tenemos que construir el camino. No tenemos una brújula, más bien la brújula va apuntando en la dirección de los elementos que vamos encontrando. En lo cuantitativo no, en lo cuantitativo nosotros sabemos desde un principio para dónde vamos y sabemos los pasos que debemos determinar para poder hacer ese ejercicio. En esa medida yo creo que muchos de los desarrollos que existen hoy en día, sobre todo a nivel de la física, de la química, de la ingeniería, pues han sido posibles gracias al rigor de los métodos cuantitativos, que
me permiten a mí tener un alto nivel de precisión para poder alcanzar los resultados. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, que tiene que ver con lo que se investiga en ingeniería y en el caso de un proyecto de investigación, pues a través de modelos matemáticos y estadísticos puedo evaluar riesgos, puedo evaluar impactos que va a tener ese proyecto de construcción. Entonces, un poco acá es que, y uso la ingeniería como ejemplo, porque la ingeniería, digamos, en este tipo de construcciones, pues abarcan muchos elementos. Fíjense que hay impactos ambientales, hay impactos sociales, hay análisis de rentabilidades del proyecto, pero también está todo el tema de materiales, de costeo de materiales. Es decir, hay una gran cantidad de elementos que convergen en lo cuantitativo y que, por ejemplo, para este tipo de proyectos son muy relevantes. En el caso de la ingeniería, pues vamos a ver que existen innumerables ejemplos donde podemos evidenciar el uso de los métodos cuantitativos. Que es interesante un poco acá que en el caso de nuestros compañeros docentes de ingeniería, prácticamente ellos nos pueden dar cátedra a nosotros en la utilización de métodos cuantitativos. Si ustedes se fijan, gran parte de la fundamentación que tienen los ingenieros se basa en la estadística, la matemática y los modelos que se construyen allí y que deberán verificarse ya en la realidad a través de las experimentaciones y del procesamiento de datos. Dentro de estos dos ejemplos que yo traigo, pues uno tiene que ver con el tema de eficiencia. Acá hablamos de una industria manufacturera donde se pueden utilizar técnicas de programación que me permita a mí maximizar y minimizar costos. Fíjense un poco en el marco del Taylorismo, si lo vemos desde ciencias sociales, y pues a los que no conocen, o bueno, no lo han referenciado, y no ciencias sociales, sino económicas y administrativas, pues vamos a tener que el Taylorismo busca la mayor eficiencia tratando de reducir los tiempos de producción y maximizando la utilidad. Aquí tenemos que a través de estas técnicas, pues podemos buscar maximización de procesos, ¿sí? Otro tiene que ver con el tema de monitoreo y de vigilancia, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que hacer controles numéricos, perdón, controles de calidad que son tediosos, que son complejos, y a través de recolecciones de datos específicas, pues yo puedo saber cuál es el funcionamiento, por ejemplo, de una máquina, o puedo de otra parte saber, por ejemplo, el volumen de unidades defectuosas que tengo en un lote de cientos, miles de unidades que estoy produciendo. Entonces, eso me permite a mí tomar decisiones que son importantes a nivel de la producción. En el caso de las ciencias económicas tenemos unas discusiones bastante interesantes. Recuerden que en el caso, por ejemplo, de la economía son llamadas las ciencias sociales duras, precisamente por ese alto componente matemático analítico que contiene. Y por supuesto esto ha llevado a diferentes críticas y diferentes visiones de cómo debería aplicarse lo cualitativo y lo cuantitativo a ese tipo de investigaciones. Fíjense que a diferencia de otros escenarios como la física, la química o incluso la ingeniería, donde podemos aislar las variables y tener control sobre ellas, es decir, podemos hacer experimentación. En el caso de las ciencias económicas y administrativas, pues tenemos ciertas dificultades. En ese sentido, no estamos cumpliendo a cabalidad con el rigor del método científico. Eso es importante, pues, plantearlo aquí. Fíjense que finalmente cualquier modelo que intente ser explicativo en ciencias económicas, pues finalmente no va a ser tan explicativo. Y ello va a pasar porque básicamente lo que vamos a encontrar aquí es que los modelos pues nos muestran una serie de correlaciones, pero no nos pueden necesariamente
determinar cuál es una explicación. Es decir, nosotros no encontramos procesos determinísticos en ciencias económicas. Sin embargo, sí son de mucha utilidad para poder prever ciertas situaciones que con un alto nivel de probabilidad se pueden llegar a dar y que pues son muy utilizados para la toma de decisiones. Caso, por ejemplo, de los datos financieros, por supuesto que siempre utilizamos datos financieros para poder tomar decisiones sobre la industria, sobre los sectores o sobre empresas en particular. De allí que, por ejemplo, en el caso de la construcción de estados financieros y todo lo que es la norma internacional, pues ha permitido un poco homogenizar esa información, entendiendo igual las limitaciones que se pueden presentar allí. Se utilizan bastante el modelo de regresión o modelos de regresión que llamamos modelos econométricos, y esto es a través de datos que se toman, ya sean en un momento del tiempo o en diferentes momentos del tiempo, se construye un modelo que permita aproximar el comportamiento de una variable. Entonces allí vamos a tener la aplicación de métodos cuantitativos a nivel de ciencias económicas, pero que por supuesto no pueden reducir a las ciencias económicas solamente a lo cuantitativo, entendiendo que es una ciencia social, entendiendo pues que lo cualitativo también juega un papel muy importante, y con ello pues haría referencia un poco a lo que mencionábamos al principio de esta sesión en cuanto a el espiral holístico y entender en qué momento pues se debe precisar un método cuantitativo, pero cómo en otro momento o incluso dentro de la misma investigación se puede requerir de un método cualitativo. En el caso del arte, es quizás donde mayor dificultades encontré en el momento de preparar este ejercicio, quizás porque en el arte pues prima la sensibilidad, prima la subjetividad, priman una serie de elementos que hacen más parte del paradigma cualitativo que del paradigma cuantitativo. Sin embargo, haciendo la misma revisión y con el enfoque que hemos venido trabajando de verlo holísticamente, fíjense que yo puedo tener elementos alrededor del arte que sí puedo cuantificar y que pueden llegar a ser importantes para el investigador. Por ejemplo, yo precisé acá el análisis para determinar la respuesta emocional de espectadores en una obra de arte. Claro, allí puede entrar la discusión qué tan medible sea eso. Eh, Se utiliza bastante el concepto de percepción, entonces las percepciones que tiene la gente a través de escalas de percepción, eh, pues nos permite a nosotros poder hacer un nivel de comparabilidad. Y eso es importante porque seguramente para las personas que trabajan el arte, que trabajan este tipo de proyectos, este tipo de productos, pues necesitan saber o quisieran saber cuál es la percepción que se tiene. Esa percepción puede tener un primer elemento estadístico. Por supuesto, habrán otras percepciones que se puedan trabajar ya no como percepciones, sino más bien como sensaciones, que se puedan trabajar como emociones y que me requerirán de otro tipo de métodos de investigación. Pero para poder dar un contexto, para poder dar un, un diagnóstico inicial, pues podría irnos bien utilizar métodos cuantitativos en este caso, ¿sí? Otro ejemplo que yo encontré es que algunas investigaciones utilizan datos para analizar patrones en la producción artística y predecir tendencias del mercado del arte. Acá, digamos que el ejercicio está mucho más enmarcado dentro del desarrollo del capitalismo del arte, pero tiene aplicaciones en ese sentido y es un poco hacia poder hacer el rastreo de ciertas características pues, que pueden estar allí y que pueden estar inmersas en la data que existe, y esa data pues estar ligada a lugares de creación, puede estar ligada a tipos de técnicas identificadas, puede estar ligada a políticas públicas, es decir, puede haber una gran cantidad de elementos que están allí y que tienen unos patrones numéricos que yo puedo identificar. Entonces, en este caso en particular, pues se utiliza o se trabaja a través de la minería de datos.
Indiscutiblemente, en las ciencias sociales, los métodos cuantitativos tienen un valor muy importante. Después de superarse muchas discusiones, sabemos que efectivamente la caracterización de poblaciones, de sus necesidades, la cuantificación de cierto tipo de comportamientos, pues son muy importantes para el estudio en ciencias sociales. Particularmente la psicología ha optado por trabajar mucho más métodos cuantitativos en los últimos años, dejando un poco de lado algunos métodos cualitativos. De nuevo, no estamos diciendo que haya un método mejor que otro, sino que pues habrá un momento en donde uno tenga mejor uso que el otro. En ese sentido, pues acá presentamos como ejemplo, como elemento importante, pues a las estadísticas que en el caso, me salgo un poco del ejemplo que está allí, en el caso de la psicología, por ejemplo, me permite a mí dar cuenta de una serie de comportamientos que son reiterados y que se repiten a nivel de diferentes sujetos, y estos comportamientos los puedo correlacionar con otros comportamientos que existen, y de allí que la estadística pues se convierte en una base fundamental. En el caso de las políticas públicas, como lo mencionaban al principio, es muy importante porque ejercicios como los que hace el DANE nos permite a nosotros ya tener una línea base que caracteriza municipios, que caracteriza ciudades, que nos caracteriza el tipo de ingreso, que nos caracteriza a nosotros la participación de la mujer y del hombre en ciertas actividades, y de allí pues podríamos tomar decisiones que nos permitan pues mejorar esas situaciones. Fíjense que de nuevo la correspondencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, porque seguramente esas condiciones adversas en términos cuantitativos pueden llegar a solucionarse a nivel de investigaciones o de intervenciones con un nivel mucho más cualitativo. También hablamos del análisis multivariado para identificar patrones y relaciones complejas entre variables de estudios de mercado, por ejemplo, y opinión pública. Cuando hablamos de estudios multivariados, hablamos de que son varias variables las que están afectando a otra, y que en este caso están en el marco del mercado, ¿sí? Y que pues permite saber qué está opinando pues la gente frente a ese mercado particular. Esta fue la literatura que utilizamos como base para esta presentación. De verdad, espero que haya sido de su agrado. De nuevo, lo que buscamos acá es generar puentes de diálogo a través de una metodología. Fíjense que abordamos temas desde lo tecnológico, lo psicológico, las políticas públicas y el mismo arte, que nos permiten ampliar un poco esta perspectiva. Espero que desde allí podamos construir investigaciones con un carácter mucho más interdisciplinar y podamos profundizar esos diálogos de los que tanto hemos hablado.